Hay algo que casi nadie te dijo sobre vibrar en la 5D. No lo vas a sentir como un despertar. Pasa mientras haces algo normal, mientras alguien intenta provocarte con la misma reacción de siempre y descubres que ya no necesitas ganar esa batalla. Eso es. En ese momento que nadie captura. La mayoría lleva meses cambiando así y sigue creyendo que no ha evolucionado porque esperaban algo espectacular y el cambio real nunca hace ruido porque la 5D nunca fue un destino. Es la forma en que respondes cuando nadie te está mirando. Entonces, ¿qué es lo que hacen diferente estas personas? ¿Qué tienen en común quienes realmente están vibrando desde una conciencia más amplia? Porque no es lo que publican, no es cuánto meditan. Es algo mucho más difícil de poder capturar. La primera diferencia es esta. Dejaron de necesitar que la evolución se sienta espectacular. Porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que crecer espiritualmente debía sentirse como un acontecimiento extraordinario, que un día despertara siendo otra persona, que desaparecieran todos los miedos y esa imagen es seductora, porque promete un antes y un después muy fácil de reconocer. Pero la vida casi nunca transforma a las personas de esa manera. Lo hace en silencio, mientras preparas el desayuno, mientras decides no responder un mensaje desde el impulso. El cambio real no tiene fecha, no tiene espectáculo. Y precisamente por eso tantas personas pasan por alto su propia evolución. Esperan fuegos artificiales, mientras el alma trabaja en silencio. Hay personas que creen que todavía no han elevado su vibración y sin embargo llevan meses reaccionando con calma, perdonando más rápido y dejando de perseguir discusiones que antes consumían toda su energía. Y si el verdadero despertar no fuera algo que sientes intensamente, sino algo que los demás empiezan a notar antes que tú. Porque cuando la frecuencia cambia de verdad, primero modifica tu manera de responder a la vida. Solo después cambia la vida que estás viviendo. Entonces, ¿cuántas señales has ignorado simplemente porque esperabas algo mucho más espectacular? La segunda diferencia es la más incómoda. Dejaron de buscar la espiritualidad fuera de la vida cotidiana. Porque existe una diferencia enorme entre buscar experiencias espirituales y convertirte poco a poco en una persona más consciente. Una experiencia intensa puede durar unos minutos. Una conciencia distinta cambia la forma en que interpretas cada conversación, cada pérdida, cada silencio. Por eso muchas personas viven buscando el siguiente retiro, el siguiente libro, la siguiente señal, sin darse cuenta de que convierte la espiritualidad en una sucesión de momentos extraordinarios. Y mientras tanto, la vida cotidiana, que es realmente donde se expresa la conciencia, queda olvidada. Porque el universo siempre termina haciendo la misma pregunta. No cuando meditas, sino cuando alguien hiere tu orgullo, cuando un plan se rompe, cuando una puerta se cierra. Es ahí donde aparece tu frecuencia real. La que sostienes cuando nadie te está mirando. Muchos creen que vibrar alto consiste en siempre mantenerse positivo. La vida nunca te pidió eso. Te invitó a dejar de vivir gobernado por cada emoción pasajera. Porque hay una diferencia entre sentir enojo y convertirte en ese enojo. Entre sentir miedo y permitir que el miedo decida por ti. La conciencia elevada no elimina las emociones, las vuelve transparentes. Empiezas a observarlas antes de obedecerlas y esa pequeña pausa cambia destinos enteros. Una de las señales más silenciosas de que tu conciencia está cambiando es esta. Cada vez necesitas demostrar menos quién eres. Ya no buscas tener siempre la última palabra. No necesitas convencer al mundo de que tiene la razón. Porque descubres algo inesperado. La paz vale mucho más que ganar una discusión. Y cuando comprendes eso, ¿quién está cambiando realmente? ¿El mundo o la persona que lo observa? La tercera diferencia es que aprendieron a elegir dónde colocar su energía. Quizás hace algunos años habrías respondido inmediatamente. Habrías explicado, justificado, defendido cada decisión. Hoy descubres que algunas conversaciones simplemente ya no necesitan suceder. No porque hayas perdido la voz, sino porque aprendiste a elegir dónde colocar tu energía. Hay personas que llaman a eso resignación y no lo es. La resignación nace cuando renuncias a tu poder. Lo que está describiendo es la conciencia de que no toda batalla merece convertirse en una guerra interior. Y desde ese momento comienza una libertad difícil de describir. No porque el mundo cambie, porque tú ya no entregas tu paz con la misma facilidad. Existe una pregunta que puede revelar tu nivel de conciencia, mucho mejor que cualquier prueba espiritual. No es cuánto meditas, no es cuántos libros has leído. La pregunta es mucho más sencilla. ¿Qué cosas siguen teniendo el poder de robarte la paz durante horas o incluso días? La respuesta no sirve para juzgarte, sirve para mostrarte dónde tu energía todavía está pidiendo ser liberada. ¿Te has atrevido alguna vez a responderla con total honestidad? Porque aquí aparece una de las mayores paradojas del despertar.
Cuanto más madura tu conciencia, menos necesidad sientes de parecer una persona despierta, porque desaparece el impulso a demostrar que sabes. Empiezas a vivirlo en silencio, como un árbol que no necesita anunciar que está creciendo. No genera espectáculo, genera estabilidad. La cuarta diferencia es la más incómoda, pero al ego. Dejaron de necesitar señales externas para confiar en su proceso, porque hay un momento en el camino espiritual que pasa casi inadvertido, sin fecha, sin sensación extraordinaria. Es el instante en que deja de preguntarte constantemente si estás avanzando, porque la necesidad de confirmar cada paso empieza a desaparecer, porque durante mucho tiempo buscamos señales, una hora espejo, una sincronía, una frase que aparece justo cuando la necesitábamos. El problema no es buscarlas, el problema es cuando dependemos de ellas para confiar en nuestro propio proceso, porque entonces dejamos de escuchar algo único que siempre ha estado contigo. Tu manera de responder a la vida. La conciencia madura no elimina el asombro, lo vuelve más profundo. Empiezas a sorprenderte de la persona en la que te estás convirtiendo. Hay una señal de alta conciencia que nadie menciona. Empiezas a celebrar cambios que nadie puede capturar. Tienes más presencia, escuchas más, reaccionas menos y te perdonas con mayor facilidad. Y de afuera parece que no pasó nada, pero por dentro, toda tu forma de habitar la vida ya comenzó a transformarse. La pregunta es, ¿por qué seguimos buscando respuestas externas cuando las transformaciones más profundas nunca pueden verse? Porque quizás recuerdas una conversación que te había arruinado la semana hace algunos años. Hoy también duele, pero el dolor ya no se instala igual. Antes construía una casa dentro de ti. Ahora apenas se encuentra un lugar donde quedarse. Las personas suelen preguntar, ¿cómo sé si estoy vibrando más alto? Pero tal vez la pregunta podría formularse de otra manera. ¿Qué dejó de controlar tu paz? Una frecuencia elevada no convierte tu vida en un camino sin obstáculos. Convierte cada obstáculo en un maestro menos amenazante. Porque siguen existiendo desafíos, pérdidas, despedidas, pero dejan de definir quién eres. Cuando eso ocurre, algo muy sutil cambia en el tiempo interior. El alma deja de competir con los calendarios. Una mente impaciente cree que todo llega tarde. Una conciencia en expansión descubre algo diferente. Lo que todavía no llega, muchas veces sigue preparándote para poder sostenerlo. No todo retraso es un castigo. Algunos son protección. Otros son preparación y otros simplemente respetan un ritmo que tu mente aún no alcanza a comprender. La quinta diferencia, necesitan menos control. No porque se hayan vuelto indiferentes, sino porque comprenden que controlar no siempre significa cuidar. Muchas veces significa tener miedo, pero la vida rara vez florece bajo esa presión. Florece cuando existe espacio para que la incertidumbre deje de sentirse como una amenaza. Quizás por eso las personas que vibran desde una conciencia más amplia parecen transmitir calma, no porque sepan lo que va a pasar, sino porque dejaron de luchar contra todo aquello que todavía no pueden conocer. Las personas empiezan a confiar en ellas no por sus palabras, sino por su presencia. Hay seres humanos cuya manera de escuchar hace que el otro se sienta visto, cuya tranquilidad reduce la velocidad de quienes viven acelerados. No es una técnica, es una frecuencia. Y las frecuencias siempre se comunican antes que las palabras. La energía más elevada de una persona rara vez aparece cuando habla, aparece cuando escucha. Porque escuchar sin preparar una respuesta, escuchar sin querer corregir, escuchar sin convertir la historia del otro en la propia, requiere una conciencia mayor que la de cualquier discurso. La pregunta es inevitable. ¿Hace cuánto tiempo no escuchas a alguien con la intención de comprender y no solamente de responder? Y aquí llegamos al punto donde suele incomodar mucho al ego. Porque si realmente está cambiando, ¿por qué algunos días vuelves a reaccionar como antes? ¿Por qué algunas heridas despiertan cuando pensabas que ya estaban sanadas? Muchas personas abandonan su proceso justo aquí, convencidas de que un retroceso anuló todo el avance. Pero, ¿y si esos momentos no fueran prueba de que no evolucionaste, sino una oportunidad para ver cuánto has cambiado tu manera de volver a levantarte? Porque hay una idea que ha confundido a muchas personas. Creen que una conciencia elevada significa no volver a caer. Pero la vida, como les he dicho en otros videos, no se mueve en línea recta, se mueve en espiral. Porque volverás a encontrarte con emociones que creías superadas, con personas que despertarán viejas inseguridades. La diferencia ya no está en lo que aparece, está en quién aparece para vivirlo. Antes una herida dirigía tu vida. Tú lo sabes. Ahora solo pides ser escuchada. La sexta diferencia, y quizás la más difícil de sostener, dejaron de convertir cada emoción en una identidad. Porque puedes sentir miedo sin llamarte una persona miedosa. Puedes atravesar una pérdida sin creer que tu vida se volvió triste para siempre. Puedes sentir incertidumbre sin pensar que perdiste el camino. Esa separación entre lo que sientes y lo que eres, esa es la diferencia que más cuesta
y que más transforma. Sanar no significa dejar de sentir, significa dejar de convertir cada emoción en una identidad. Porque las emociones son visitantes. El problema comienza cuando les entregamos las llaves de nuestra casa interior. La verdadera pregunta es, ¿quién está conduciendo tu vida cuando una emoción toca la puerta? Existe una escena que se repite todos los días. Alguien recibe una crítica, respira y continúa con su día. Otra persona recibe la misma crítica y pasa días imaginando respuestas. Exteriormente ocurrió lo mismo. Interiormente ocurrieron dos mundos completamente distintos. Ahí empieza a comprenderse la frecuencia. No es una energía misteriosa flotando alrededor del cuerpo. Es el espacio que existe entre lo que sucede y la manera en que elige responder. La mayoría de los cambios no nacen de una gran decisión, nacen de cientos de pequeñas elecciones que casi nadie celebra. El alma construye desde hábitos invisibles, no desde actos aislados. Y eso explica por qué muchas personas creen que no pasa nada. Claro que pasa, solo que ocurre donde casi nadie mira. Hay una pregunta que puede cambiar por completo tu manera de entender el crecimiento espiritual. Cuando termina un día difícil, ¿quedas más cansado por lo que pasó o por la historia que seguiste contándote sobre lo que pasó? Muchas veces el sufrimiento no permanece por el hecho, permanece por el relato que repetimos durante horas. Y si pudieras cambiar esa historia, ¿cuánta energía volvería a estar disponible para construir una vida distinta? Eligen relaciones desde la resonancia, no desde el miedo. Con el tiempo descubres algo que resulta incómodo. No todas las personas podrán acompañarte en esta nueva forma de vivir. Simplemente están recorriendo momentos distintos. Habrá quienes interpreten tu calma como frialdad, tu silencio como distancia, tus límites como rechazo. Y durante un tiempo sentirás la tentación de volver a explicar quién eres. Pero cada explicación nacida del miedo vuelve a entregarle al exterior el poder de definirte. La conciencia madura deja de perseguir la aprobación, no porque desprecia a los demás, sino porque deja de abandonar su centro cada vez que alguien opina diferente. Y cuando eso sucede, empiezas a elegir relaciones desde la resonancia. Ya no permaneces donde tienes que demostrar tu valor. Ya no llamas amor a lo que te obliga a dejar de ser tú. Todo sucede tan gradual que solo lo descubres cuando miras hacia atrás y sonríes. No porque ahora seas perfecto, sino porque ya no eres quien necesitaba todo eso para sentirse suficiente. Tal vez la mayor evidencia de que estás elevando tu conciencia no sea que llegan más cosas a tu vida. Tal vez sea que dejas de perseguir aquello que antes te hacía perderte a ti mismo. Porque hay una diferencia enorme entre conseguir lo que deseas y dejar de necesitar aquello que antes creías indispensable para ser feliz. Si esa necesidad desaparece, ¿quién eres realmente cuando ya no dependes de nada externo para sentirte completo? Porque justo cuando empiezas a comprender todo esto, aparece una pregunta mucho más profunda. Si durante años te definiste por tus heridas, por tus miedos, por tus luchas, ¿quién eres cuando todo eso deja de dirigir tu vida? El ego siempre sabe explicar quién ha sido. La conciencia empieza a descubrir quién puede llegar a ser. Y ese descubrimiento cambia para siempre la forma de caminar por el mundo. Y es aquí donde quería llevarte desde el principio. Vibrar en la 5D nunca tuvo que ver con escapar de la experiencia humana. Tiene que ver con habitarla de una forma completamente distinta. Mira tu vida como si observara la historia de otra persona. Hace 2 años, que era capaz de destruir tu paz durante una semana. ¿De quién dependía tu tranquilidad? Ahora vuelve al presente. Tal vez todavía existan algunos de esos desafíos, pero ya no tienen el mismo poder. La mente registra los problemas que permanecen. La conciencia reconoce el poder que dejaron de tener. No siempre disminuyen las tormentas. Muchas veces crecen navegante, porque llega un momento en que la evolución se mide por algo mucho más simple. Cada vez necesitas menos para sentirte en paz. No porque tengas menos sueños, sino porque deja de poner tu paz como condición para alcanzarlos. Sigues creando, sigues construyendo, pero ya no desde el miedo, desde la confianza. Y quizás nunca estuviste intentando llegar a la 5D. Quizás solo la vida estaba enseñándote a responder desde un nivel de conciencia que siempre había sido posible. No era un destino, era una práctica. Y si algo de lo que viviste hoy movió algo dentro de ti, hay una verdad sobre vibrar alto que durante mucho tiempo no se nombró. Una que cambió completamente mi manera de entender todo esto. Y eso lo encontrarás en el siguiente video. Nos vemos ahí.